En la parte más occidental de Europa se encuentra esta pequeña isla de origen celta y verdes paisajes. Irlanda es un estado soberano desde 1922 y después de superar periodos complicados, actualmente es una de las economías que más crece en el mundo. La nación irlandesa tiene una población aproximada de 5 millones de habitantes que disfrutan de muy alto bienestar social y principalmente económico, teniendo el segundo PIB per cápita más alto del mundo de $102.000 anuales. Y en este video te explicaremos cómo Irlanda se convierte poco a poco en una de las economías más fuertes y con mayor proyección de Europa. Primero, un contexto histórico. Hasta 1922, cuando el país se independizó del Imperio Británico, la economía irlandesa se basaba principalmente en el sector agrícola, el cual correspondía al 90% de las exportaciones de la nación, teniendo al Reino Unido como su principal comprador. El país padecía serios problemas estructurales, como bajos salarios y altas tasas de desempleo, que llevaron a muchos irlandeses a emigrar a otras naciones, especialmente a los Estados Unidos. Estos problemas en Irlanda se volvieron aún más graves con el comienzo de la crisis en 1929, cuando el capitalismo internacional entró en una grave recesión. Como resultado, la gran mayoría de las economías globalizadas entraron en declive, incluida Irlanda, que en este momento vio caer sus exportaciones. Irlanda rompería los lazos con sus opresores y demostraría en la economía la misma independencia y autosuficiencia que en la política. Se fijaron aranceles muy altos y se esperó a que el pueblo irlandés resurgiera. Se prohibió el control extranjero de numerosas industrias, y en muchas de ellas incluso el de los empresarios irlandeses, por ejemplo, el comercio marítimo o en la producción de energía eléctrica, que se nacionalizaron y cayeron en manos del nuevo Estado. Más que nunca, Irlanda era una isla. Los resultados esperados nunca llegaron y los irlandeses continuaban emigrando en contra de la política económica de su país, lo cual continuaría hasta la década de los 50. La apertura de la economía internacional se completó con el Acuerdo Anglo-Irlandés de Libre Comercio en 1965 y el ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1973. Este último paso sería muy importante, pues forzaría una nueva apertura y al respeto de ciertas normas características de la economía del mercado. Esta progresiva apertura al comercio internacional permitió un crecimiento notable, un 4% de 1961 a 1970. Irlanda seguía la tendencia del momento, que apostaba por el Estado como instrumento clave para un desarrollo económico ordenado. El gasto público no dejó de crecer y con él la deuda, que en 1979 era del 70% del PIB y que puntualmente llegó a alcanzar el 160%. Esto generó que los inversores desconfiaran cada vez más de la situación financiera del país y el nombre de Irlanda desapareciera de las carpetas de inversión de las grandes empresas. En los primeros años 80, el déficit público rondaba el 12%, mal contra el que quiso luchar elevando los impuestos sobre los irlandeses, lo que a su vez desincentivaba aún más el trabajo y la producción. En 1987 fue elegido un nuevo gobierno, con la promesa de acabar con la evidente crisis. Pese a gobernar en minoría, Charles Haughey, en su vuelta a la presidencia, logró implantar medidas impopulares pero respaldadas por el evidente éxito de la política de Thatcher en Gran Bretaña. Fueron varios los factores claves para el boom económico que logró Irlanda en los años 90. El primero fue la creación de nuevas escuelas y colegios. Desde los años 70 en adelante, hubo un aumento del número de estudiantes que reciben educación de segundo nivel, pasando de 140.000 a más de 360.000 en 1995. Esto conduce a un gran aumento de estudiantes de tercer nivel y a la creación de 7 nuevos colegios regionales durante los años 70, llamados institutos de tecnología, así como 2 nuevas universidades en Dublín y Limerick. El número de estudiantes de tercer nivel se incrementó, llegando hasta los 102.000 en 1995. Otro de los grandes factores
fue la inversión directa extranjera, ya que en la actualidad hay más de 1.000 empresas de capital extranjero en Irlanda. Estas empresas han contribuido enormemente al desarrollo de la economía irlandesa y hoy suponen por sí mismas el 70% del total de las exportaciones del país. La contribución de estas empresas extranjeras al proceso de industrialización fue una importante fuente de puestos de trabajo, lo que supuso que muchos irlandeses estuvieran empleados en lugar de verse forzados a migrar, evitando que cerca de 500.000 personas salieran a finales del siglo XX. Inicialmente, estas empresas estaban dirigidas por gestores extranjeros, particularmente durante los años 60 y al principio de los 70. En un proceso gradual, gestores irlandeses se hicieron con esos puestos y al mismo tiempo aprendieron las mejores técnicas de gestión de las compañías multinacionales, estableciendo empresas irlandesas autóctonas, proceso que se aceleró durante los años 80 y particularmente durante los 90. El renacimiento de la industria aumentó durante esta década, lo que supuso un crecimiento sustancial de las exportaciones de alrededor del 9% anual. Al igual, un aumento de puestos de trabajo en la industria propia, expandiendo sectores como la electrónica y la alimentación y mostrando un retroceso sustancial en el sector textil. Ya a finales del siglo XX y gracias al periodo de auge económico en Irlanda, pasó a ser conocida como el Gran Tigre Celta. Además, las desregulaciones de los sistemas financieros y laborales en un mercado tan codiciado como el europeo permitieron a Irlanda una posición privilegiada en el mercado mundial, colocando a la nación entre las economías con mayor libertad y facilidad para hacer negocios, lo que a su vez hizo que el país atrajera a grandes multinacionales como Google y Amazon, que establecieron en Irlanda su sede fiscal, convirtiendo el país en la base europea de las multinacionales americanas. De esta manera, estas empresas transfirieron gran parte de sus ganancias multimillonarias a la nación debido a los bajos impuestos a la renta, convirtiendo a la nación irlandesa en una especie de paraíso fiscal. En 2015, la economía del país registró un crecimiento histórico del PIB del 24%. Este éxito económico convirtió al país en un atractivo lugar para inmigrantes, especialmente los brasileños. Desde 2016 ha habido un aumento de alrededor de 5 veces en el número de brasileños que viven en Irlanda. Esto lo demuestran las cifras, ya que la población irlandesa aumentó un 30%, muy por encima del 13% de la vecina Inglaterra y el 8% de Escocia. Este fenómeno se mantiene en la actualidad, ya que la población inmigrante sigue viviendo como una buena opción para invertir y hacer negocios, convirtiéndose no solo en una de las más importantes de Europa, sino de todo el planeta, sobre todo por su capacidad para convertir pequeñas empresas en grandes corporaciones. A esto se suma que Irlanda cuenta con uno de los salarios mínimos más altos de Europa, con un promedio de 10 euros la hora,